Buenos días a todos, gracias por estarnos acompañando en esta transmisión del mensaje del día de hoy. Vamos a comenzar haciendo una oración, pidiéndole al Señor por todas las personas que en este momento están atravesando por momentos complicados de salud, todos nuestros hermanos de la iglesia que están enfrentando este virus del coronavirus y nuestros familiares y los seres queridos, en general por la nación. Que Dios tenga misericordia y nos ayude a salir avantes. Amado Dios, te damos gracias porque a pesar de todo, a pesar de las pruebas, de las aflicciones, de las cosas que no entendemos, sabemos que tú sigues siendo Dios y que tienes en control todas las cosas, que para ti nada es imposible. Hoy queremos levantar una oración a ti, Señor, buscando tu misericordia. Sabemos que tu buena voluntad es agradable y es perfecta, más allá de nuestra comprensión. Y creemos también que la oración del justo puede mucho, porque tú eres bueno, porque tú tienes pensamientos de bien para nosotros. Hoy ponemos en tus manos, Señor, a cada uno de los miembros de esta iglesia que están atravesando un tiempo complicado, están peleando contra esta enfermedad del coronavirus. Te rogamos, Padre, que les des pronta sanidad, que fortalezcas su fe y la de sus familiares, que nos libres del mal. Por cada uno de los hermanos y hermanas en otras congregaciones que están enfermos, también te pedimos por su sanidad. Cuida tu iglesia, purifícanos, sánanos, límpianos, Señor. Gracias por todos aquellos que nos has conservado en salud. Ayúdanos a valorar todo lo que tenemos y a vivir para darte gloria. Solo tú sabes hasta cuándo, Señor, hasta cuándo terminará esta prueba. Ayúdanos a permanecer con fe y siempre gozosos, sabiendo que para ti todo es posible y que una palabra tuya bastaría para terminar con todo esto. Ten misericordia, Señor, de los doctores, de las enfermeras, de todas esas personas que día a día se enfrentan a esta enfermedad, que ponen en riesgo su vida y la de su familia. Pero sobre todo, mi Dios, te pido que nuestra fe sea perfeccionada y que esta prueba nos ayude a ser más como tú, que tu nombre sea exaltado y sea glorificado. Que toques el corazón de aquellos que aún no han creído en ti, que los traigas a tus pies. Te lo pedimos, Padre, y ponemos en tus manos este tiempo para que la exposición de tu palabra transforme nuestra vida, que nos permita tener la perspectiva correcta de las cosas y agradarte en todo. En tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar con el tema de esta mañana, que lleva por título La fidelidad de Dios, y vamos a estar hablando algunas semanas acerca de esto. La fidelidad de Dios, la fidelidad es uno de los atributos del Señor, un atributo comunicable. Como bien sabemos, hay dos tipos de atributo: los atributos comunicables y los atributos incomunicables. Dentro de los atributos comunicables son aquellas características que tiene Dios, de su carácter, de su naturaleza, que nos permite desarrollar en cierta forma, poner en práctica y generar. Y la fidelidad, si bien nosotros nunca alcanzaremos ninguno de los atributos de Dios en su máxima expresión, sí podemos tomar estas características, estas virtudes del Señor y ponerlas en práctica. Es muy interesante revisar lo que dice el diccionario acerca de la fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? Y si buscáramos nosotros en el diccionario la definición de la palabra fidelidad, encontraríamos por un lado que la fidelidad es firmeza y constancia en los afectos. También dice que es sin distorsión de la señal, esto hablando en un tema digital, de tecnología, pero también significa firmeza, sólido y confiable,
un cimiento. Esto es lo que el diccionario dice acerca de la palabra fidelidad. Y de hecho la palabra que en hebreo se traduce como fidelidad y la palabra que en griego se traduce como fidelidad, ambas en la Biblia, tienen exactamente este sentido de lo confiable, de lo firme, de la base, de un cimiento. Para poder entender qué significa la fidelidad de Dios y cómo nosotros podemos ponerla en práctica y cómo nos beneficia, cómo eso nos relaciona con Dios, les voy a pedir que vayamos en nuestra Biblia al libro de Deuteronomio, al capítulo 7 y al verso 9. Deuteronomio, capítulo 7, verso 9. Y Deuteronomio 7, 9 dice así: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Sabemos que el libro de Deuteronomio es el libro de la segunda ley. De hecho, deutero significa posterior o segundo, y nomos significa ley. Deuteronomio es la segunda ley o la ley posterior. Cuando Dios da una ley al pueblo de Israel, la da en el libro de Éxodo, y bueno, le da la ley mosaica, que son los 10 mandamientos, la ley orgánica, una serie de composiciones, leyes sociales, leyes sanitarias. El Señor hace un montón de leyes que tienen que ver con el desarrollo de su pueblo, con cómo su pueblo se va a relacionar con Él. Y en estas leyes que el Señor da a su pueblo, en la reafirmación de la ley, cuando Moisés está a punto de partir con el Señor, les hace un énfasis, un refresco de esta ley. Y en el capítulo 7, en el verso 9, Dios les da esta instrucción a su pueblo: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Aquí hay un mandato, no es una sugerencia, es una instrucción de parte del Señor de que le conozcamos. Conoce pues. Y conocer hace referencia al descubrimiento de algo. No solamente está diciendo que tengamos un concepto mental como 2 más 2 es 4, sino al hecho de descubrir y experimentar. El sentido de esta palabra conocer es como cuando uno llega a un lugar, ¿no? Supongamos que uno va de viaje a un lugar que no conoce y llegas por primera vez al mar. La experiencia de llegar al mar, o tú no dices ya conocí el mar, porque te paras a 1 kilómetro de distancia y ves el mar y la arena. Tú cuando vas a conocer el mar, no solamente quieres mirarlo de lejos, sino quieres acercarte, saber qué se siente tener los pies en la arena, qué se siente estar dentro del mar, y ponemos atención a los sonidos, a las sensaciones. Eso es conocer. Cuando experimentas realmente, o cuando tienes realmente una experiencia de descubrir, de disfrutar algo. Entonces, cuando Dios nos dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, Él nos está haciendo esta invitación, no solamente a que entendamos de forma mecánica o de forma intelectual el concepto de Dios es fiel como información, sino que nos acerquemos a Él y experimentemos qué significa que Dios es fiel, qué significa de forma práctica, cómo se siente saber que Dios es fiel, qué produce en mí su fidelidad. Y Dios hace el énfasis de su fidelidad refiriéndose a sí mismo 3 veces como Dios. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Algunos dicen que aquí se muestra la Trinidad al referirse 3 veces en la palabra Dios. Sabemos que Dios es fiel y Él está con nosotros. Y dice, ¿por qué Dios es fiel? Porque guarda el pacto y la misericordia. Desde el principio, Dios ha establecido pactos para relacionarse con la humanidad. De hecho, es conocido como el Dios de pactos. Y Dios estableció un pacto con Adán y Eva, en el cual fracasaron. Después Dios establece un pacto con las generaciones posadámicas. Entre ellos podemos ver el pacto que hace con Noé, el pacto que hace con Abraham, con Moisés, con Jacob, con Isaac.
el pueblo de Israel en general. Dios se la pasa haciendo pactos o reafirmando el pacto. No es como que haga varios pactos, sino como que es el pacto eterno donde Dios promete al hombre su presencia y relacionarse con él. Y Dios permanece fiel a este pacto. Entonces, la fidelidad de Dios está mostrada en que Él ha establecido un pacto entre Él y los hombres. Y que Él está asumiendo cumplir este pacto, pase lo que pase. Entonces, la fidelidad de Dios es el compromiso que Él tiene para cumplir aquello que ha prometido. Y todos los que creemos en el Señor y hemos leído su palabra, podemos ver un montón de promesas en ella. Podemos ver las verdades, las certezas, todo lo que Él nos está prometiendo, no como un hecho de probabilidad, sino como una realidad, algo que si Él ha dicho, Él va a cumplir. La misma Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Es firme, es constante Dios en sus afectos hacia nosotros, hacia su palabra y hacia sí mismo. Dios nunca va a dejar de ser quien es. Este atributo de la fidelidad de Dios revela también, nos permite entender la inmutabilidad de Dios, el hecho de que Él no cambia, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la veracidad de Dios. Un montón de atributos son manifiestos en la fidelidad, porque la fidelidad habla de este compromiso absoluto, máximo, de cumplir una promesa a lo largo del tiempo, sin importar las circunstancias. Generalmente Dios hace un símbolo de la relación que Él toma con la humanidad, con el pueblo de Israel o con la iglesia, semejándolo a la relación de pareja. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel es la esposa del Señor. En el Nuevo Testamento, la iglesia es la novia de Jesucristo. Y cuando dos personas se casan, una de las promesas que se hacen, una de las principales promesas que se hacen es: prometo serte fiel hasta que la muerte nos separe. De hecho, el hombre renuncia a todas las demás mujeres para conservarse a una sola, y la mujer renuncia a todos los demás hombres para conservarse a uno solo. Esto es la fidelidad, una promesa, un compromiso que se asume de pertenencia, de mutua entrega, de corresponsabilidad, que será para siempre, que va a durar todo el tiempo sin importar las circunstancias. Dice, en la abundancia, en la escasez, en la pobreza y en la riqueza, en la salud, en la enfermedad, en las buenas y en las malas. Pues Dios es fiel porque Él ha establecido una promesa, un pacto con nosotros, y ese pacto lo va a cumplir y lo va a sostener todo el tiempo. Parezca que son buenos los tiempos, parezca que son malos, todo el tiempo Dios permanecerá fiel a esa promesa. Y podemos ver cómo la fidelidad de Dios se refleja o se manifiesta en 4 áreas básicas. La primera de ellas es en la salvación, y yo creo que es la más importante. Si me lo permiten, vamos a revisar la primera carta a los Corintios, el capítulo 1, el verso 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 9. Y la primera carta a los Corintios dice así: fiel es Dios, por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El apóstol Pablo les está escribiendo la carta a los Corintios, recordándoles este atributo del Señor, la fidelidad de Dios. Dios es fiel y su fidelidad lo lleva a salvarnos. ¿Por qué? La Biblia dice que Dios nos ha elegido. Él decidió que nosotros fuéramos para Él. Y Dios no nos eligió con base en nuestras virtudes, con base en nuestra bondad, ni con base en nuestras obras. Él, por el simple afecto, por su mera voluntad, decidió salvar a la humanidad, a hombres pecadores, hombres débiles, hombres caídos, que no buscaban a Dios, que estaban inmersos en sus delitos y en sus pecados, y estaban condenados y destinados a la destrucción. Pero Dios, como es fiel, Él asume su compromiso. ¿Dónde estableció Dios el compromiso de salvarnos? En Génesis capítulo 3, cuando el hombre cae, Dios hace una promesa y permanece fiel a esa promesa. Y se conoce como el protoevangelio, cuando Dios le promete
a la primer pareja, Adán y Eva, que la simiente de la mujer, esto es Jesucristo, pisaría la cabeza de la serpiente, esto es el diablo, pero que la serpiente le iría el calcañar, como los pies de Jesucristo fueron atravesados por el clavo en la cruz. Dios prometió la redención de la humanidad y fue haciendo visible esta promesa a lo largo de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, y el cumplimiento es en Jesucristo. Bueno, Jesucristo vino a este mundo para salvarnos, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Quien hace ejercicio de su afecto, de su deseo, de su amor, es Dios. Dios manifiesta su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Él murió entregando a su Hijo, Él entregó a su Hijo para salvarnos a nosotros. Esa es la fidelidad de Dios, que Él prometió la salvación para la humanidad y Él entregó a su Hijo Jesucristo para la salvación de nosotros. Entonces, ¿Dios ha cumplido su parte del pacto? Sí. ¿Él ha puesto todos los medios para que seamos salvos? Sí. Y su fidelidad se ve en que Él nos ha llamado para que tengamos comunión con Jesucristo. Y la comunión es una palabra bien fácil de identificar: común, unión. Una unión en común, dos personas que se unen con un mismo fin. Y cuando el Padre resucita a Jesucristo, lo exalta hasta lo sumo y lo sienta a su diestra. El Padre juzgó en Jesucristo el pecado, destruyó la condenación y la muerte, porque la muerte no lo pudo retener. Lo llevó al cielo, abriéndonos a nosotros las puertas del cielo, librándonos de la condenación y de la muerte. Nos unió en Jesucristo en ese mismo fin: perdonar nuestros pecados porque ya los juzgó, librarnos de la muerte porque tendremos la resurrección y no permaneceremos muertos, y en la entrada gloriosa a su reino para estar sentados con el Padre por la eternidad, reinando. Bueno, no sentados por la eternidad, pero estar en comunión con Él por la eternidad. Y Dios es fiel. Si Dios es fiel, tenemos un entendimiento. Si tú y yo somos salvos, si tú y yo hemos experimentado ese proceso del nuevo nacimiento, en donde un día, por su gracia, el Espíritu Santo nos convenció de juicio, de justicia y de pecado, nos mostró nuestra maldad, procedimos al arrepentimiento y creímos en Jesucristo, y tuvimos ese cambio de vida donde el pecado que antes amábamos lo empezamos a odiar, y la santidad que antes odiábamos la empezamos a anhelar. Sabemos que esa salvación no se perderá, porque Dios es fiel, y la fidelidad es la no variación de un compromiso. Quien asumió el compromiso de salvarnos fue Dios. Asimismo, Él no va a fallar a ese compromiso de habernos salvado. Tenemos esa gran certeza y esa gran experiencia maravillosa de saber que la fidelidad de Dios me ha salvado. Es Él el que me buscó, el que me rescató a donde yo estaba, y mi vida jamás volverá a ese lugar oscuro, porque Dios me ha salvado y Él es fiel para haberme salvado y para mantenerme salvo. Hay una frase que dice: una vez salvo, siempre salvo. No por mis obras, no por mis méritos, sino por las de Él, porque fiel es Dios, por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Es la fidelidad de Dios la que nos permite ser salvos. En ocasiones, en la vida cristiana atravesamos adversidades, nuestra fe no siempre se encuentra en el mismo lugar, en la misma posición, e incluso hay cristianos que tienen crisis de fe tan fuertes que por algún tiempo se apartan del Señor. Pero si esta persona realmente experimentó en un punto de su vida la salvación, si la fidelidad de Dios ha salvado a esta persona, la fidelidad de Dios lo hará volver con Él. Y hay una historia en el Evangelio de Lucas muy conocida, que es la historia del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, donde se muestra esta característica de la fidelidad de Dios en la salvación. El hijo pródigo representa a un creyente, alguien que ha sido salvo porque vive en la casa con su padre. Pero de repente este hijo entra en una crisis por aceptar pensamientos cerrados, porque se le hace poca cosa vivir en la casa de su papá y anhela lo que otros hacen, otros que no son hijos de ese papá, y anhela la vida loca, y anhela irse lejos y ser independiente y tomar sus propias decisiones y experimentar y conocer, y entonces pide la herencia y se marcha.
Y de momento, por un tiempo, está viviendo su sueño, porque tiene recursos, porque tiene experiencias, porque tiene sensaciones y está haciendo las cosas que vio hacer a otros y que anheló en su corazón. Pero esa fascinación en la que él ha caído llega a un punto en donde termina, porque su vida moral empieza a decaer cada vez más y cada vez más, hasta el punto en donde se da cuenta de su miseria y dice la Biblia, y volviendo en sí. Esto quiere decir, saliendo de ese estado de fascinación por el pecado, reconociendo quién es él, decide volver a la casa de su padre a pedir perdón. Esa es la fidelidad de Dios en la salvación, que cuando alguien es verdaderamente salvo, puede tener un tropiezo, sí, puede pecar, sí, puede alejarse de Dios también, pero si es verdaderamente salvo, tarde o temprano la fidelidad de Dios irá por él hasta donde se encuentre y lo traerá de vuelta. Y cuando vuelva a casa, la fidelidad de Dios lo va a recibir con amor, como el padre recibe al hijo pródigo con los brazos abiertos, haciendo una fiesta y diciendo, porque mi hijo muerto era, pero ha regresado. Esa es una de las maravillosas experiencias que tenemos con la fidelidad de Dios, la salvación y la seguridad en ella. Saber que la salvación no dependió jamás de nosotros, ni obtenerla ni conservarla, ha sido un don de Dios, porque fiel es Dios. Y no nos ha costado nada, pero a Él le costó absolutamente todo entregar a Jesucristo. Una vez que nosotros somos salvos, empieza un proceso llamado la santificación, porque Dios nos pasa de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, y ahora con un nuevo entendimiento, con una nueva realidad espiritual, empezamos un proceso de santificación. Y la santificación es apartarnos del mundo para consagrarnos a Dios, empezar a dejar de hacer cosas que antes hacíamos, que nos apartan y que ofenden a Dios, para hacer las cosas que Dios quiere que haga. Empezar a cambiar y ser sabios en las decisiones que tomamos, en el tiempo que invertimos, en los recursos y en todo. Pero eso pareciera una tarea titánica. Si de mí, absolutamente y solo de mí dependiera ser santo, nunca sería santo. Porque ¿quién realmente puede vencer sus vicios, sus pecados, su concupiscencia, sus pasiones, sus argumentos? Que alguien por sí mismo transforme todo eso en su vida es imposible. Y lo podemos ver, el hombre ha sido dotado con una conciencia moral porque es creado a imagen y semejanza de Dios. Y más allá de si es salvo o no es salvo, todos los seres humanos tienen esa conciencia y esa necesidad de moralidad, de sentirse en paz. Y humanamente el ser humano, valga la redundancia, hace esfuerzos por encontrar esa santificación o esa conducta moral, esa paz moral de hacer las cosas bien, pero es imposible que por sí mismo encuentre realmente ese estándar. Y hay muchas agrupaciones, terapia psicológica, el AA, los optimistas, muchas religiones que buscan darle al ser humano un estándar, una comprensión del mundo, número uno, para ayudarlo a que con ciertas acciones deje pecados mayores, pero siempre le da a cambio pecados menores, por decirlo de alguna manera. Sabemos que no hay pecados grandes ni pecados chicos, pero quizá menos escandalosos. Por ejemplo, en el AA ayudan a que la gente deje de ser alcohólica, pero son maledicientes, se la pasan hablando con 1000 groserías, fuman todo el tiempo, siguen teniendo muchos otros vicios, siguen siendo personas que aún no han tenido una vida que agrade a Dios, pero han adquirido cierta moralidad. Lo mismo pasa con la psicología. La psicología los lleva a la gente a encontrar cierta paz, cierta calma, en aceptar sus actos y sus consecuencias, en hacerse responsable, pero de la misma forma los lleva a buscar el placer y la felicidad por los medios que sea necesario. Todas las actividades que hace el hombre otorgan cierto estándar moral, pero siguen abriendo la puerta a la concupiscencia del ser, por lo cual humanamente es imposible que seamos santos. Pero fiel es Dios, que nos ha salvado y nos ayuda también en el proceso de la santificación. Dios sabe que somos débiles, Dios sabe que somos imperfectos, conoce nuestras luchas. Jesús se hizo hombre y entiende perfectamente lo que batalla una persona con el pecado. Si me permiten, vamos a ver cómo la fidelidad de Dios se manifiesta en nuestra vida, o podemos disfrutarla en el proceso de la santificación, en la misma carta a los Corintios, pero ahora en el capítulo 10 y el verso 13.
1 Corintios capítulo 10, verso 13, dice así: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. ¡Qué maravilloso! Dios nos conoce tanto que sabe que somos tentados y Él nos hace responsables de nuestros actos. Dice, ¿no han sido tentados? No les ha venido ninguna tentación que no sea humana. En otras palabras, no es como que el diablo se te mete, te controla y te hace pecar. Tú pecas porque quieres pecar, porque tu naturaleza humana, mi naturaleza humana, la naturaleza de todos nosotros, es una naturaleza caída, una naturaleza a la que le gusta el pecado. Y las tentaciones tienen que ver con esas ganas y esas prácticas del pecado que tenemos nosotros. Pero aun cuando todas las tentaciones que vienen a nosotros porque somos pecadores, Dios es fiel. Dice esa frase otra vez, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Una vez que hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo mora en nosotros y Dios sabe hasta dónde podemos o no resistir. Es un proceso de maduración y de crecimiento espiritual. Y evidentemente al principio somos más débiles conforme va pasando el tiempo. Entonces Dios nos va ayudando a superar las tentaciones, porque Él no va a permitir que venga una tentación tan grande que no podamos controlar. Él siempre va a estar interviniendo por nosotros para que si viene una tentación, sea una tentación con la que podamos lidiar. Una tentación con la que ya tengamos madurez y conocimiento para salir de ella. Dice, porque juntamente con la tentación nos da una salida. No es Dios el que nos está tentando. Dios nunca tienta ni puede ser tentado. Pero cuando el diablo, el mundo o nuestra carne nos está tentando, Dios también nos da la salida. Pensemos en una persona que tiene pobreza, tiene una gran necesidad económica, y de repente le ofrecen un trabajo con el cual va a salir de sus problemas económicos. Pero ese mismo trabajo le va a quitar todo el tiempo con su familia, ese mismo trabajo le va a quitar el tiempo con la presencia de Dios, no le va a permitir congregarse, no le va a permitir cumplir su responsabilidad como hombre o como mujer de Dios, como esposa o como esposo, no le va a permitir ver a sus hijos. Eso es una tentación. Entonces, tal vez venga la tentación de decir, mira, ¿quieres dinero? Aquí está el dinero, pero te va a costar todo lo bueno que tienes. Pero Dios le da juntamente la salida, porque basta con leer la Biblia para darnos cuenta que por nada tenemos que estar afanados. Que si Dios cuida de las aves, cuidará también de nosotros. Y que tenemos la responsabilidad de ser buenos padres, buenos esposos, buenas esposas, hijos de Dios y no dejarnos de congregar. La salida que Dios nos da es la verdad. Yo soy tentado en mis pensamientos y mis pensamientos me llevan a asumir conductas. Pero cuando viene una tentación, que es un pensamiento que trata de convencerme de hacer algo, Dios tiene un montón de instrucciones, de verdades que van a derribar esa tentación y me van a llevar a mí a hacer lo correcto. No importa qué tan atractiva suena la tentación, siempre habrá una verdad que evidencie que la tentación es una trampa que me va a costar mucho. Y Dios nos da la salida para que podamos soportar la tentación, para que no sucumbamos ante ella. Entonces, es cierto que ser cristiano es algo bien difícil, que ser santo es bien complicado, pero también es cierto que es posible, porque Dios juntamente con la prueba nos da la salida. Por ejemplo, todas las personas que están superando el tema de alguna adicción a las drogas, al alcohol, hay un montón de tentaciones que vienen. El recuerdo de las sensaciones, el recuerdo de los sabores, el recuerdo de las experiencias. Pero cuando vienen todas esas tentaciones, Dios juntamente nos da la salida, porque basta con que yo vaya y ore, con que yo lea la Biblia, para que su paz me llene. Y entonces esa ansiedad que me produce el ya no estar consumiendo las sustancias, se va de mi vida, porque yo soy lleno de la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento. La fidelidad de Dios está manifiesta en el proceso de la santificación, porque Él no solamente nos ha llamado,
sino que ha decidido intervenir en cada área de nuestra vida de forma activa. No estamos peleando solos en esta vida, estamos caminando de la mano de Dios. Incluso cuando yo estoy sometido a una tristeza, a un dolor, a una pérdida muy grande, Dios está conmigo ahí para que la tentación no me lleve a apartarme, porque Él me ofrece el consuelo, Él me ofrece el entendimiento y la fortaleza para seguir adelante, porque fiel es Dios. La fidelidad de Dios es un atributo increíble para aquellos que deciden no solamente escucharla o entenderla de forma intelectual que Dios es fiel, sino disfrutar, conocer esa fidelidad de Dios en mi salvación y en mi santificación. Y como les decía, también en las pruebas. Si me lo permiten, vamos al libro del profeta Jeremías, al libro llamado Lamentaciones, que escribe el profeta Jeremías. Lamentaciones capítulo 3, versos 22 al 24. Lamentaciones capítulo 3, versos 22 al 24, dice así: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Dios está tan involucrado, interviene de forma tan activa en nuestra vida, que aun cuando vienen circunstancias complicadas, pruebas, dolores, como estos que estamos atravesando, esta pandemia, que no es la primera vez que una cosa así le sucede a la humanidad, aunque si bien sí es la primera vez que la humanidad actual atraviesa una situación de estas. En la Biblia hay relatos de hambrunas, de exilios, de conquistas, de guerras, de pestes, similares a la situación que estamos viviendo y quizá peores. Pero no importa lo que esté pasando alrededor de nosotros, la misericordia de Dios nos llega porque Él es fiel. Él siente nuestro dolor, a Él le interesa nuestro bienestar. Dios no es un Dios que esté ahí arriba, lejano, ocupado, ausente y desinteresado de lo que nos sucede. Dios está al pendiente de lo que pensamos y de lo que sentimos, y lo que pensamos y lo que sentimos para Dios es importante. Dios es tan fiel que no va a permitir que sus hijos sean destruidos por el mal. Por eso dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Esto no quiere decir que vamos a ser inmortales y jamás vamos a morir o jamás vamos a enfermar, pero sí quiere decir que el mal no nos va a vencer y ninguna prueba nos hará un daño que nos aparte de Él. ¿Por qué? Porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Grande es su fidelidad. En los momentos adversos, en las pruebas, en las cosas que no entendemos, en las cosas que no controlamos, Dios sigue siendo fiel porque Él está con nosotros, porque Él asumió un pacto que no va a quebrantar jamás. Y aunque estemos muy tristes, muy abatidos, muy enfermos, muy desolados, Él sigue estando con nosotros y Él nos sigue sosteniendo. No es lo mismo como un cristiano enfrenta una adversidad que como una persona que no tiene a Cristo la enfrenta. Porque alguien que no tiene a Cristo no tiene ninguna esperanza más que el azar. Ojalá se salve. Pero un cristiano, aun cuando esté muy enfermo, tiene una esperanza. Cristo ha vencido la muerte. Ni siquiera la muerte es un mal para nosotros porque ha sido vencida, porque vamos a resucitar. Cuando muere un familiar en Cristo, nos podemos despedir con Él con paz y con gozo, sabiendo que en la eternidad lo volveremos a ver. Pero cuando muere una persona sin Cristo, no puede haber paz, ni puede haber gozo, porque sabemos que nunca estará con nosotros nuevamente. La fidelidad de Dios es algo tan increíble para aquellos que decidimos disfrutarla, porque realmente nada nos puede separar de su amor, porque Él es fiel. Dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. En el alma están las emociones. Cuando empezamos a descubrir y a conocer de qué forma Dios es fiel con nosotros, qué compromiso tan grande ha asumido ese Dios bueno con nosotros, nuestras emociones pueden estar confiadas sabiendo
que lo mejor y lo más importante a lo que aspiramos no es a la sanidad, no es a los recursos económicos, no es a la fama, no es a la fortuna, no es a un carro, una casa, una esposa, una familia. Lo más grande a lo que aspiramos es a pertenecerle, a corresponder y a disfrutar de esa fidelidad. Pero también hay una gran verdad: los seres humanos somos débiles y los seres humanos fallamos. Y en el ejemplo que les ponía al principio, que es el ejemplo que Dios pone de forma cotidiana en su relación con el hombre, que es la relación similar que hay en un matrimonio, pues cuando dos personas se casan, los dos se prometen lo mismo y los dos están igualmente obligados a cumplir lo mismo, que es serse fieles, conservar la fidelidad mutuamente. No es como que nomás la esposa prometió ser fiel y el hombre puede hacer lo que quiera, o viceversa, nomás el esposo prometió ser fiel y la esposa que haga lo que quiera. No, ambos prometieron ser fieles y de ambos se demanda la misma fidelidad. De hecho, la Biblia, el único motivo por el cual consiente un divorcio, porque Jesús dijo que en el principio Dios creó al hombre y a la mujer para que el hombre dejara a su padre y a su madre y se uniera a su mujer y los dos fueran una sola carne, y que lo que unió Dios no lo separara el hombre. Entonces la única causa que dice Jesús por la cual Dios permite o consiente un divorcio es por la infidelidad, porque alguno de estos dos individuos rompió el compromiso de ser fiel, el compromiso que los hila, que los une al carácter de Dios, de la fidelidad. Entonces cuando alguien rompe su pacto, cuando alguien es infiel a la otra persona, Dios permite la disolución del matrimonio. Pero Dios lo permite a los seres humanos porque somos débiles, porque somos necios, porque tenemos el corazón corrupto. Pero Dios no es así. Si me acompañan en sus Biblias, vamos a la segunda carta del apóstol Pablo que le escribe a Timoteo, la segunda de Timoteo. En la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo nos recuerda que aun cuando nosotros fuéramos infieles, Él permanece siempre fiel. Qué increíble es que Dios tiene previsto esto. Él sabe que nos ha llamado a un compromiso, a establecer un pacto mutuo de fidelidad. Pero en ese pacto de fidelidad que Él nos ha llamado a establecer, Él nunca va a fallar a la fidelidad. Pero nosotros los seres humanos, sí, muy probablemente fallemos a la fidelidad de Dios. Puede ser que llegue un punto, como les decía, como en la parábola del hijo pródigo, donde de repente alguien decida ya no seguir a Dios por un momento. O seamos puestos a prueba y tengamos que manifestar nuestro compromiso con Dios y por alguna circunstancia decidamos no hacerlo. Si fuera un compromiso solamente entre dos seres humanos, Dios permitiría que el pacto terminara ahí. Pero como el pacto no es entre dos seres humanos, sino entre Dios y la humanidad, Dios no va a romper el compromiso. El agraviado en un matrimonio es quien tiene el permiso para romper el pacto, ¿no? Hablando un poquito del divorcio, porque a veces personas dicen, ya me aburrí de mi esposa, le voy a poner el cuerno y como Dios me permite divorciarme, ya soy libre para casarme con alguien más. No. Dios a quien faculta para romper el vínculo matrimonial y a quien hace libre para volverse a casar es al agraviado, no al agraviador. O sea, el infiel no es como que ya tiene permiso para hacer su vida con alguien más, porque pues sería perverso el uso que el ser humano le podría dar a esta verdad. El que ha sido infiel tiene que quedarse
sin matrimonio, sin volverse a casar. No puede rehacer su vida porque él fue el que falló, el que destruyó un compromiso. Pero el agravio él no puede negarse a sí mismo, por eso él permanece fiel. Entonces, Dios nunca va a romper el pacto, porque si él rompe el pacto, él estaría siendo infiel a una promesa de algo que él hizo de forma eterna. Nosotros prometemos en esta vida, pero Dios promete en la eternidad. Entonces, si Dios dijo que sería fiel a nosotros, él va a ser fiel todo el tiempo. ¿Por qué? Porque él no puede negarse a sí mismo. Entonces, qué gran consuelo. Si recapitulamos lo que hemos hablado hoy de la fidelidad, Dios nos invita a que experimentemos lo fiel que Él es con nosotros. Ha sido fiel para escogernos y para salvarnos. Y será fiel para mantenernos salvos hasta que Él regrese por nosotros. En esta vida nos ha dado un llamado: ser santos como Él es santo. Cambiar nuestra vida, ponerla en orden, dejar el pecado. Y en ese proceso Él se involucra en nosotros y con nosotros para poder ser santos. Sabe que tenemos pruebas y aflicciones y necesidades y que somos seres emocionales. Y Él tiene misericordia a nosotros y su fidelidad se ve en que no va a dejar que las pruebas y las adversidades nos destruyan. Y por último, sabe que somos seres imperfectos y que en el camino quizá más de una vez fallemos al pacto, pero Él nos promete que aun cuando nosotros falláramos en ese pacto, Él va a permanecer fiel, porque Él no se puede negar. Él no va a dejar de ser quien es, Él va a seguir siendo Dios. La fidelidad es algo maravilloso que tenemos que disfrutar, especialmente en este tiempo donde hay incertidumbres y donde hay preocupaciones. Hay algo que es sólido, algo que es firme, algo que no va a cambiar, que nunca va a dejar de ser: Dios, su amor y su misericordia, manifiestos en su fidelidad. Permítame hacer una oración para terminar, pidiendo que la fidelidad de Dios sea algo que podamos disfrutar todos sus hijos en este tiempo, pero no solamente en este tiempo, sino también cuando vengan tiempos mejores. Recordemos que todo lo bueno que tenemos es porque Dios es fiel. Amado Dios, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu verdad, que manifiestas a nosotros en tu fidelidad, en ese pacto que estableciste de forma eterna con nosotros. Permítenos conocer que eres Dios, Dios fiel, que eres nuestro Dios. Reconocer, valorar y disfrutar tu fidelidad en nuestra salvación. Y rogándote por la salvación de nuestro hogar. Gracias, Dios, porque eres fiel. Y en esta vida tú no nos dejas nunca. Estás presente todo el tiempo. En las tentaciones, en las aflicciones y en nuestros fracasos, tú sigues siendo fiel. Tú no nos dejas, tú no nos abandonas, tú no cambias, tú no dejas de ser. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Gracias, Dios, por la salvación que nos has dado, por el perdón de nuestros pecados, porque nos ayudas a cambiar y nos convences por medio de tu verdad para ya no pecar más. Porque cuando estamos heridos, tristes o abatidos, podemos acudir a ti y siempre estarás para nosotros, y tu consuelo y tu gracia nos han de alcanzar. Y gracias, Dios, porque a pesar de mis pecados y de mis errores,
de mis tropiezos, de mi negligencia y de mi necedad. Tú no me dejas, tú no me abandonas, tú permaneces fiel, porque fiel es Dios que nos llamó, que nos libra de la tentación, que nos da la victoria y que nunca nos abandona. Recibe pues, Señor, tú y solamente tú, toda la gloria y toda la honra. Y bendice a cada uno de estos tus hijos e hijas que en esta mañana han escuchado tu palabra. Bendice su hogar. Concédenos el privilegio de experimentar, de conocer tu fidelidad en cada área de nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén.